Según lo vertido en sus comentarios, es patente el notable interés que muchos manifiestan en hallar el amor en el viejo continente. Considerando esta intención, comenzamos esta breve serie donde exploramos las mejores virtudes europeas. Dentro de Europa continental, las mujeres húngaras son históricamente consideradas muy hermosas, pero fuera del viejo continente, lo que se conoce de ellas y de estas geografías es casi nulo. Según conceptos europeos del tipo occidentales y contemporáneos, estas mujeres cargan con cualidades opuestas. Una dualidad que las convierte en un premio exquisito, indiferentes y elegantes al mismo tiempo, de talante moderno, pero sin darle la espalda a las tradiciones. Todo esto deriva en una singular conjunción que no resulta nada fácil de hallar en la Europa contemporánea. En algunos rincones de México se le dice húngaros a los gitanos, cosa que no resulta demasiado verídica. Lo cierto es que algunos húngaros llegaron a nuestro querido México contemporáneamente con Maximiliano de Hamburgo. A pie de calle, las personas desconocen esta historia y mucho menos saben de sus mujeres. Las mujeres húngaras no son famosas en las Américas, pero sí en Europa, especialmente en Alemania e Italia. No son pocos los caballeros de estas latitudes que viajan para tentar a la suerte y, por qué no, poder encontrar así a su futura esposa. Pero aquello que se desconoce suele suscitar mayor atracción, así que más de uno se estará formulando la pregunta de que si son buenas para el matrimonio. Dejando las pasiones y lo irresistible de los fuselajes, la tasa de divorcio supera el 67%, una de las más altas de toda Europa. Pero no se desanimen, quizás haya que hacer un enfoque diferente de la situación y quizás comprendan un poco las causas de lo anterior. Aquí el matrimonio se basa en el afecto y no en las formalidades. Las damas húngaras siempre preferirán los roles masculinos tradicionales y cuando esto no acontece, sucede lo que sucede. Tradicionalmente, estas mujeres, muy valoradas y respetadas, como si fueran un delicado y único tesoro repleto de joyas, alhajas que por cierto y afortunadamente abundan en el país, dado que en Hungría existen muchas más mujeres que hombres. Aquí los viejos modos y antiguos encantos prevalecen. Las chicas húngaras están acostumbradas a recibir flores, esperan que las cortejen despacio y de la forma adecuada. Cenas, salidas al cine y al teatro serán escenarios que se darán por descontados. Muy a diferencia de otras latitudes europeas, aquí existe otro tipo de cercanías entre el hombre y la mujer, sobre todo cuando se están conociendo.
Hay varias formas en las que pueden saludarte. No necesariamente, pero por lo general, las mujeres te abrazan o si eres muy cercano a alguien, te darán un beso en las mejillas, de esos que solo se tocan los lados de la cara. Las mujeres húngaras son cercanas a su familia y lógicamente influenciadas por las mismas, pero siempre con el justo equilibrio de poder tomar decisiones propias. Si tienes suerte y te conviertes en un serio candidato a ganar su corazón, ella intentará introducirte y presentarte con su núcleo familiar. Si eso ocurre, serás indefectiblemente invitado a su casa. Es muy probable que el dueño de casa te dé un paseo a modo de tour por todos los cuartos y rincones del inmueble. La idea de todo esto es que el invitado o huésped se sienta como en su casa, dado que ya conoce todos los rincones de la misma. En general, a los húngaros les gusta que se los elogie por su apariencia, vestimenta y sobre todo a sus damas. Así que atinadamente ten muy presente preguntarle sobre su día, anhelos y motivaciones. Siempre sé respetuoso, pero nunca temas ser sincero. Valoran mucho la honestidad por sobre todas las cosas. Entre los propios vecinos eslavos, las novias húngaras siempre han sido consideradas populares y deseadas. El lugar geográfico siempre forma parte de un ser humano y de su identidad. Así que si conoces a una de estas mujeres fuera de Hungría, probablemente no sea ella a la máxima expresión. Por discreta que sea Hungría, el país ejerce un halo de tradiciones, respeto y de imperio dormido. Estas mujeres simplemente son una amalgama de distintas procedencias. Pasear y respirar los aires de Budapest es constatar que estas damas sobresalen por su singularidad y un talante que nos transporta a tiempos predecibles y correctos. El pueblo magyar o húngaro es un grupo étnico de Europa del Este correspondiente a los actuales pobladores de Hungría. Su religión predominante es el cristianismo. El 67% de la población húngara lo profesa. Su idioma es por demás complejo. De hecho, es considerado el tercero más difícil de todo el planeta. Una lengua urálica hablada por unos 15 millones de almas dentro y fuera del país. Si nunca la has escuchado, aquí te la presento. 13 járat köti össze Budapestet 4 kínai várossal, jelentette be Szijjártó Péter. Por norma general, para obtener la ciudadanía húngara es preciso haber residido en el país de forma continua durante 8 años. Pero existen procedimientos preferentes para personas con padres o antepasados húngaros. El gobierno de Hungría lanzó una campaña para incentivar la
la natalidad en el país, que promete que las mujeres que tengan 4 o más hijos estarán exentas de por vida a pagar el impuesto a la renta, y además existen múltiples beneficios económicos para las familias que simplemente tengan hijos. Esta es una forma de defender el futuro de Hungría sin depender de la inmigración. Hungría fue fundada por tribus provenientes de los montes Urales, cerca del límite entre Europa y Asia en el muy lejano siglo VIII. A través de la historia, los húngaros fueron conquistadores y conquistados, pasando por etapas imperiales y de República Soviética. Los húngaros comenzaron a formar parte de la Unión Europea en el 2004. Sin embargo, de forma anecdótica y muy atinada, el rumbo del país desde entonces se ha regido por un criterio independiente, conservador y correcto. Los húngaros, por su origen y sobre todo por su carácter particular, son un pueblo de difícil digestión para las modernas políticas color arcoíris de los buenos de Bruselas. A título personal, me atrevo a decir que Budapest ocupa un lugar privilegiado entre las ciudades más lindas del mundo. Sus construcciones no solo son colosales, son una oda al buen gusto y a la armonía arquitectónica que denota un pasado de plena opulencia y la belleza tan característica de finales del siglo XIX. Aquellos muy pocos afortunados que conocen Budapest se llevan perdurables recuerdos de este destino europeo tan intacto, un lugar que vela por su gente y le planta batalla a los nuevos y perniciosos vientos de cambio occidentales. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Y por sobre todas las cosas, ten presente siempre portarte bien. Nosotros nos estamos viendo en este video que te dejo por aquí o en un nuevo taquito de ojo en muy pocos días. ¡Chao!